que está requiriendo no solamente la gerencia, sino también es un estándar que se está preparando desde el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, ¿no? Como les decía, agradecer la presencia de cada uno de ustedes y esperando que esta presentación de implementación que está dando la gerencia y la subgerencia sea de nuestro máximo provecho, ¿no? Lo que les voy a brindar es la recopilación de conocimientos que he podido adquirir dentro del transcurso de estos últimos años, ¿no? Al menos estos últimos 3 años. Concepto de tecnología y de implementación de soporte dentro del plan de seguridad lógico y físico es demasiadamente amplio, demasiadamente amplio. Agradecemos la presencia de Juan Seguro. Como le decía rápidamente, la posibilidad de cumplir las brechas, ¿no? Es una exigencia y una responsabilidad que está adoptando la gerencia y probablemente la subgerencia de tecnología. Es ideal que todas las entidades y áreas empiecen a generar este tipo de conocimiento multiplicador. Hoy en día lo que me voy a valer a poder conversar, hablar y explicar el día de hoy es el concepto de seguridad de redes IT y OT. IT, como bien sus siglas en inglés lo conocen, Information Technology, o como lo decimos en Perú, TI, ¿no? Tecnología de la información. Pero pocos hemos escuchado sobre lo que es redes OT, operaciones tecnológicas. ¿Dónde se dan? ¿Dónde se implementan esto? ¿Alguna vez algunos de ustedes han escuchado sobre ese tipo de conceptos? Y es más, estamos viviéndolo día a día y no nos damos cuenta porque siempre ha estado inmerso. Es más, este tipo de tecnología manejaba fibra ya en el año 80, los años 80. Pero alguien se da cuenta o nos hemos dado cuenta dónde y cuándo ha estado implementado esa fibra. Pues bueno, se ha dado y se está dando y se dará en todo lo que hoy en día conocemos como el concepto de industrialización, con todas las fábricas e implementos de robotización y producción en masas, ¿no? Llámese producción de carros, fábrica enlatados, fábricas de botellas. En el Perú, la empresa Number One de fabricación de botellas es una sucursal latinoamericana, colombiana, de nombre Owen, Illinois, donde la robotización y la implementación de estas botellas está en base a muchas altas temperaturas de calor y en un modelo preciso el dispositivo, el PLC, le implementa y le inyecta una cantidad de aire y bueno, de esta manera pues se genera la botella, ¿no? Ahora, ¿por qué le decimos la seguridad de redes en TI y OT? ¿Y por qué uno dice qué tanto o qué tan seguro tendría que ser las redes en OT, en operaciones tecnológicas? Y es que resulta que ya se ha descubierto hace 10 años alrededor, un hacker había infiltrado de una manera vulnerable un puerto de comunicación, el 553, si no me equivoco, que es el puerto COM, y de esta manera había podido empezar a infectar una fábrica embotelladora de gaseosa en Estados Unidos. El registro no lo tengo claro, pero efectivamente se brindó esa vulnerabilidad. De esa manera, hoy en día se está dando ya conceptos de los futuros y llamados ciberataques, ciberguerras industriales, en las cuales de repente yo soy Coca-Cola, yo soy Pepsi, y quiero tumbarme a Pepsi o quiero tumbarme a Coca-Cola y viceversa, y empiezo a generar este ataque, ¿no? Y uno puede decir, ¿por qué pensar en eso? Porque sí se dan este tipo de malas acciones no por computadoras, sino los que realmente operan y realizan estas ideas y los conceptos son personas humanas, ya sea por un trastorno, una debilidad, una maldad o lo que sea. Entonces, juntando estas dos redes, estamos hablando de IT más OT, estaríamos hablando de conceptos que hoy en día involucran cloud, herramientas de workflow o flujos de trabajo, redes de comunicación y seguridad de la información, que es donde queremos abarcarnos nosotros, ¿no? Hoy en día la deficiencia que hoy grandemente tenemos es la seguridad de la información, ¿no? Abarcando un poco más sobre este tema, entre el concepto de TI y OT, tendría que mostrarle la forma de asegurar
que no vulneren un PLC, que es el módulo operacional del MyFrame, del equipo de robotización, pues es un poco tedioso porque así nada más no hay, están costando $200.000, $300.000. Pero el punto es que efectivamente hoy en día estas redes tienen que ponerse en uso y son vulnerables. ¿Cuáles son las prácticas para poder implementar una adecuada seguridad según los especialistas a nivel internacional? Una de ellas es la que nosotros ya conocemos, que es la segmentación de redes, o bien conocido como VLANs. Son también adicionales conceptos de firewall, pero el firewall no se pone a nivel general, se pone a nivel de equipo. Quiere decir que invierten un firewall simplemente para ese equipo de 400, desde 200.000, 100.000, 200.000, 400.000 o $1.000.000 que puede llegar a costar uno de estos equipos. Imaginemos un firewall para este tipo de herramientas, ¿no? Ahora, normalmente esta información trasciende en que algunas veces se tiene que alimentar los dispositivos antiguamente con disquete y hoy en día con USB. Entonces resulta de que ya en Europa se está trabajando con los conocidos kioscos USB, que no son más que dispositivos que tú pones, o sea, son fierros, appliance, así como conocemos el switch, nuestro firewall, un FortiGate, un WatchGuard, tienen una actualización directa con simplemente el concepto de poder estar actualizando y eliminando virus dentro del USB. O sea, dentro de los esquemas militares, industriales, y por qué no decir, la importancia que tiene una entidad pública del Estado es contar con estos niveles de seguridad. Ahora, muy aparte de todo esto, un poco llevándolo a un concepto más real y conciso, yo les hago una pregunta. Vamos a suponer de que la inversión de implementar un desarrollo sistemático, sistemático dentro de lo que es un municipio abarca a $100 millones. ¿Cuánto creen ustedes que tendría que abarcar, en porcentaje, claro está, el concepto de seguridad de la información? Que hay un porcentaje ya dentro del concepto de inversión. Y se lo digo esto para que tengamos en cuenta como un concepto y una realidad de lo que ya es la seguridad de la información. En lo que es proyectos mineros o hidrocarburos petroleros, ya es una realidad el porcentaje. La realidad de ese porcentaje abarca al 1.5% de la inversión total. Quiere decir que si gastan en terreno, en maquinaria, en switch, en cables y todo, el especialista en seguridad de la información tiene que ver una proyección del 1.5% de todo este... no lo puse. Pero bueno, eso es con respecto al concepto de la realidad que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y vamos a suponer, ¿cuánto creemos nosotros que hemos invertido acá en seguridad de la información? Pues realmente acá en el Perú no invertimos mucho. Lo poco que invertimos entre lo que es, le digo, el tema de antivirus, son 15.000 soles. De ahí no tenemos ninguna... Un adicional es el concepto del WatchGuard, ¿no? Y no hay algo más, ¿no? De repente en conceptos de almacenamiento, pero no llegamos al 1.5% de todo lo que implica la municipalidad, ¿no? Lo que es un proyecto municipal, un proyecto de Estado. Lo que es dispositivos tecnológicos, ¿no? ¿Por qué les hago mención del concepto de TI y OT? Dentro de lo que es OT, ¿no? O tecnologías operacionales, ¿no? Ya están enmarcadas dos redes distintas y dentro de ellas se encuentran involucradas los sistemas de accesos biométricos, las mismas cámaras de seguridad, los sistemas de alarmas, los UPS y hasta los mismos aires acondicionados. Entonces, todos estos dispositivos dentro de nuestro medio de trabajo están seleccionados, añadidos dentro de lo que es OT, ¿no? O Technology Operation. El modelo OSI, ¿no? El modelo OSI y la máxima vulnerabilidad. Creo que todos nosotros conocemos o estamos involucrados con este esquema, ¿no?
define el medio físico, define las características materiales, toma una transmisión de datos. Bueno, los distintos niveles con los que interactuamos diariamente. Normalmente si le dicen a un programador del común denominador en qué capa desarrollas tú, siempre nos van a decir en la capa 7. ¿O me equivoco, Juan? Sí, ¿no? ¿Es así? La capa 7 es la que siempre trabaja un desarrollador. Pero un programador también te desarrolla en la capa 3, en la capa 2 y hasta en la capa 1. Con programas como bien a veces nos llenamos la boca diciendo en Assembler o WordRAM o C++, que son programas de bajo nivel, ¿no es así? Que son programas muy potentes, claro está, dentro de los cuales está desarrollado, por decir, con C se ha desarrollado parte también del mismo Linux, con C se han desarrollado aplicaciones del mismo Cisco y tantas otras más, ¿no? Entonces, ¿por qué les hago mención del modelo OSI, dentro del cual todos tenemos que conocer? Existe una capa más que ya se está conociendo y que de repente algunos ya la han escuchado, que es la máxima vulnerabilidad. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? El usuario. ¿Cuál es? La capa 8. La capa 8 es en la cual nosotros tenemos que fijarnos. Cuando yo inicié los estudios en el año 97, dentro de lo que era la carrera de computación informática y luego lo que hice el estudio de telecomunicaciones, prácticamente se abocaron muy claramente en mi enseñanza y en la enseñanza en aquel entonces, que el ataque siempre lo teníamos que ver de afuera para adentro, nunca de adentro para afuera. Los virus tenían una modalidad de ataque, tenían una base de datos heurística, ¿no? Tenían particularidades y puertos específicos, y hoy en día han mutado a un nivel mucho mayor. Claro está, es el último virus, que es el ransomware, ¿no es así? Que ya ha generado gran cantidad de vulnerabilidades y daños a nivel mundial. Es una aplicación que cuenta con un alto nivel de procesamiento y de daño dentro de las entidades. Te encapsula y te daña cualquier documento o archivo, base de datos. Aquellos que desarrollan y ya saben tener sus bases de datos en Oracle, en SQL, en MySQL, la vulnerabilidad es alta, ¿no? Es alta. Ahora, no he sabido hasta qué punto, o de verdad no he investigado hasta qué punto el ransomware ha tenido la posibilidad de generar el daño a NAS, a dispositivos NAS, porque muchas veces el NAS es un dispositivo simplemente de almacenamiento y no de procesamiento, ¿no? Pero hoy en día hay un procesamiento, ¿no? Pero debo suponer que es muy importante, ¿no? Pero es muy dañino. Dentro de las herramientas que tiene, que te digo, el ransomware, la particularidad y la solución para poder llegar a poder controlar esta aplicación está dada por contar con actualizaciones, limitaciones de acceso, tener un antivirus adecuado para que vulnere, tener un firewall, tener ACLs, listas de control de accesos, que te permitan generar y tratar de reducir. Ahora, tener en cuenta, claro está, de que no hay un sistema perfecto. Hay herramientas con las cuales podemos contar el día a día que están a un fácil acceso, que es el Internet, que es fácilmente conocido como Google, ¿no? Las cuales nos va a permitir poder aprender a poder vulnerar, ¿no? Pero dentro de ellos hay herramientas o soluciones, hay estándares. Existen estándares como son ISOs, ITIL, COVID, ISO 27000, 27001, 27002. Ahora, si me preguntan a mí cuál es la mejor práctica para poder llegar y tratar de llegar a un máximo nivel de solución, pues como bien también lo he escuchado y también lo he experimentado, no existe una práctica
finita de poder llegar a una solución. Lo mejor es poder empezar a armar, dependiendo uno, el esquema, dependiendo del área donde te encuentres, el equipamiento, eh, y las capacidades que puedas tener para poder afrontar el problema, ¿no? Porque ¿qué vamos a decir si tenemos que empezar a proteger una red y no tenemos un switch, ni siquiera capa 2 o capa 3? Entonces, pues es un switch simple. Lastimosamente no vamos a poder generar ningún sistema de seguridad, partiendo de esos niveles, ¿no? Las buenas prácticas, como les decía, de información, el COVID. El COVID está enlazado un poco más para estándares de gobernabilidad a nivel de proyectos generales. Les hago un salto porque la norma ISO 27000, 27001 y 27002 son normas de seguridad, pero muy enfocadas directamente a seguridad de la información. Y TIL, ¿sí? Genera buenas prácticas dentro de lo que son herramientas, sí, a todo lo que es el área tecnológica, ¿no? La implementación de estudios y diseño de TIC, consensualizado al usuario. Ya. Dentro de las buenas prácticas de la información, si bien es cierto, tenemos manuales o herramientas para poder conllevar a unas buenas soluciones, ¿cuáles son un planteamiento adecuado para poder empezar a generar un aseguramiento y una mejora dentro de nuestra área de tecnología? Pues son fáciles y esto lo podemos llevar en el día a día desde el uso de cualquier tema, ¿no? O sea, es un estudio y diseño de procesos de tecnología de la información. Implementando estudios y diseño de procesos de tecnología de la información. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? ¿Qué es lo que se involucra dentro de este concepto de implementación de estudio y diseño de procesos de tecnología de la información? Es un nombre largo, claro está. Cada vez que vamos a generar cualquier innovación, cualquier implementación, tenemos que generar un estudio, definitivamente un diseño, y empezar a generar todo un proceso de cómo tenemos que hacer. Muchas veces tenemos que hacerlo en la marcha. Yo recurro un poco a su criterio que hoy día están y a su experiencia, señores, porque particularmente tenemos acá la suma de mucha experiencia y mucho conocimiento y ganas de seguir aprendiendo. Tenemos también la oportunidad de contar con Juan, que tiene la posibilidad de ver el mundo desde el área de programación. Pero yo le pregunto algo, y aprovechando que está acá, porque esta es una explicación un poco redundante. Juan, dígame usted cuál es la base de datos con mayor uso dentro de la musicalidad. O sea,